noche y te pedimos que nos dé la gracia maravillosa, Señor, de poder recibir consejo tuyo, Señor, y luz que alumbre nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Precioso Dios, que alumbres nuestro corazón, y en especial, precioso Dios, que nos permitas aprender, Señor, de todo lo que tú has dejado en tu palabra, Señor, para nuestra enseñanza. Que podamos, bendito Dios, acercarnos cada día a ti. Te pedimos, danos un corazón enseñable, Señor. Un corazón, precioso Dios, que sea cada día podado, que cada día sea limpiado, y en el que cada día seas tú mismo el que estés escribiendo. En el que cada día seas tú mismo el que estés grabando tu perfecta voluntad en medio de cada una de nuestras vidas, precioso Dios. Te damos gracias por tu amor y bendición. En el santísimo nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. La palabra de Dios en muchas partes nos presenta contrastes. Y contrastes a través de los cuales el Señor va hablando mucho a nuestro corazón. Y va hablando mucho a nuestras vidas. Y es muy importante, cuando nos acercamos al Señor, poderle pedir que hable a nuestro corazón y ensanche nuestro entendimiento. Porque la sabiduría de Dios es muy profunda para ser entendida por esta mente tan limitada que nosotros tenemos. Y a veces se hace muy difícil entender las cosas de Dios porque queremos entenderlas en nuestra capacidad. Y en la capacidad del hombre es imposible entender la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Él mismo depositada en nosotros. El apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso y rogaba para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento de Él, que es lo que nosotros necesitamos de manera permanente en nuestro corazón, para entender diferencias y para entender el privilegio que nosotros como pueblo de Dios tenemos al haber sido escogidos para ser llevados hacia su corazón. Porque no podemos perder de vista es hacia dónde Dios nos está llamando cada día, hacia dónde Dios nos está trayendo, sus cuerdas de amor, hacia dónde están llevando nuestras vidas y la están llevando hacia Él, la están acercando hacia Él. Todo lo que Dios está haciendo cada día es acercando nuestros corazones más y más y más a Él. Y si nos da la gracia de entender lo que Él está haciendo, nos vamos a sentir el pueblo más privilegiado de todo el universo. Porque ¿qué Dios está tan cercano de su pueblo? Dijo el Señor, como lo está Jehová tu Dios de ti. Y esto es maravilloso. Dentro de esos contrastes, algún día estábamos estudiando acerca de el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares, que son dos libros totalmente opuestos y diferentes. En uno necesariamente nos muestra un camino que tantas veces ha sido el camino elegido por el ser humano, el camino escogido por el hombre. Tratar de llenar su corazón con muchas cosas y después encontrarse totalmente frustrado porque nada de lo que obtuvo, nada de lo que logró y nada de lo que alcanzó le sació el corazón ni le llenó la vida. Y el libro de Eclesiastés nos permite ver un espejo que nos puede llevar a entender un poco en qué condición está nuestro corazón para darnos cuenta qué es lo que estamos buscando. Vaya conmigo un momentico a Eclesiastés. Solo vamos a mirar una pequeña introducción de estos dos libros para lo que vamos a ver hoy. Porque el libro de Eclesiastés nos muestra la dependencia de lo natural. El libro de Eclesiastés nos deja ver todas las cosas hechas con la sabiduría humana, con la capacidad humana, con la fuerza humana, y buscando que las cosas naturales sean la razón de ser del ser humano.
Pero encontramos que como el lenguaje de Eclesiastés, debido a esta disposición del corazón de buscar vida donde no la hay, entonces termina siendo un lenguaje como de queja, como de disgusto. Y si me acompaña al versículo número 3, mire que aparece, es en el 1.3 de Eclesiastés. Mire que casi todo el lenguaje de Eclesiastés aparece como un lenguaje de queja que nos ayuda a mirar, bueno, si hay mucha queja en mi corazón, tal vez es porque yo estoy buscando en el lugar equivocado o estoy poniendo la mirada en el lugar incorrecto. Porque él empieza diciendo aquí, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? ¿Debajo de qué? Del sol. ¿De qué me aprovecha hacer esto? Pues, ¿para qué hago esto? Si pasa ahí al verso número 8, mire lo tremendo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el ojo de qué, ni el ojo de oír, ni el ojo de ver, ni el oído de oír. Pase ahí al capítulo número 2, verso 18. Mire, ¿qué provecho? Como cansados, ¿para qué me sirve esto? Vemos ahí el otro que todas las cosas me son ¿qué? Fatigosas. Verso número 18 del capítulo número 2, mire ese lenguaje. Asimismo, aborrecí todo ¿qué? Mi trabajo que había hecho debajo de quién, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de quién. Verso número 20. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi ¿qué? Mi sabiduría. Pase ahí adelantico al capítulo número 4, verso número 1. Y mire este lenguaje tan tremendo, como un lenguaje de queja, como un lenguaje de descontento, un lenguaje de insatisfacción, ¿cierto? Dice la escritura que nosotros podemos saber un poco acerca de cómo está el estado de nuestro corazón, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que nosotros expresamos habla mucho de lo que hay donde, en nuestro corazón. 4.1 dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había ¿qué? Y mire lo que le pareció a él mejor. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron más que a los vivientes, los que viven todavía, ¿cierto? Le parecía a él mejor estar muerto, ¿cierto? Veía todas las situaciones. Realmente su vida iba. Verso número 4. Del 4. He visto asimismo que todo el trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra quién, contra su prójimo. También esto es ¿qué? Vanidad. Pase ahí adelantico al capítulo número 5, versículo número 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Verso 15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal y como vino, y nada viene de su trabajo para llevar en quién, para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y que de qué le aprovechó? ¿Trabajar en qué? Trabajar en vano.
Y usted va leyendo todo este lenguaje y encuentra que es un corazón insatisfecho. O sea, realmente todo lo para donde mira, todo le causa es como disgusto, todo le causa es como decepción, todo le causa como tristeza, todo le causa como desánimo. Pase ahí al 6:7, capítulo número 6, verso número 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo y eso, su deseo no se sacia. Nuevamente, insatisfacción, ¿cierto? Verso 15 del 7, capítulo 7, versículo número 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su injusticia. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Pase ahí al capítulo número 8, versículo número 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. De manera que él mira todo el panorama y realmente dice, realmente no hay una razón para vivir, no hay un motivo para vivir. Y todo el libro de Eclesiastés va yendo por esa senda. ¿Qué se había propuesto el rey Salomón? Agasajar su carne, probar toda clase de cosas, pero llegó a la conclusión de que nada de esto puede saciar el corazón de ¿quién? Del hombre. En Cantares encontramos algo totalmente diferente, el contraste de Cantares, ¿cierto? En el primero, un corazón insatisfecho, desmotivado, triste, desganado, enojado, disgustado, lleno de reclamos, ve la injusticia, ve por donde ve, no ve a Dios. Pero miramos Cantares y es totalmente diferente, y vemos este dulce y hermoso camino donde el hombre es llevado hacia el Señor y el hombre empieza a encontrar todo lo que Dios es para su corazón, cómo Dios empieza a convertir en su deseo. Verso 2, 1:2 de Cantares. Oh, si Él me besara con besos de su boca, un anhelo, porque mejores son tus amores que. Y mire que el otro está disfrutando era teniendo vacío, disgusto, queja, desmotivación, sin esperanza. Pero vamos leyendo todo el libro de Cantares y vamos a encontrar cómo va siendo una persona inundada de amor, traspasada, cada vez va sintiendo cómo va rebosando su vida. Y dice, en el verso número 4, dice, atráeme y en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus recámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores, más que del vino, más de cualquier cosa que pudiese producirme alegría. No hay nada que produzca tanta alegría y gozo en mi corazón como tu amor. Mira lo hermoso, cómo se va viendo ese corazón. Pase ahí al capítulo número 2, versículo número 4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue ¿qué? Fue amor. ¿Cómo estaba el corazón del Eclesiastés? Enfermo con todo lo que estaba viendo. Y este corazón también enfermó, el de Cantares. Pero mire como dice en el verso número 5. Susténtame con pasas, confórtame con manzanas, porque estoy enferma de amor. ¿Se da cuenta qué contraste entre estos dos libros tan tenaz? Porque estoy enferma de amor. Pase ahí adelantico
al capítulo número 5, al versículo número 16, ¿cierto? Nada le parecía deseable y agradable al de Eclesiastés, pero mire en Cantares cómo se volvió el Señor. Su paladar, viene toda la descripción donde le preguntaron, ¿qué es tu amado más que otro amado? Hizo toda esa descripción tan tremenda, y en el verso 16 va terminando diciendo, su paladar dulcísimo, y todo el que codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo. Qué hermoso. 6:3. Mire lo hermoso. ¿Cómo se va encontrando una razón tan fuerte y tan incomparable para tener vida? Yo soy de mi amado, y mi amado es ¿qué? Y mi amado es mío. En el capítulo número 7, en el versículo número 10, mire esto, empezar a experimentar esto tan precioso y tan hermoso, que esto derrite el corazón de una manera tan tremenda, porque se convierte en una razón inexplicable que solo el amor puede explicar. Porque dice ahí el 7:10, yo soy de mi amado, Él es mi dueño, y conmigo tiene su contentamiento. Eso no lo puede producir sino el amor. O sea, ¿qué pudiera haber en mí que pudiera alegrar el corazón de Dios? Sino lo que Dios mismo ha hecho en mí, sino lo que Dios mismo ha hecho dentro de mi vida. Y esa persona va encontrando que cuando el Señor le mira, va encontrando que no hay nada en el Señor que tenga desprecio hacia ella, que el Señor la mira y el Señor se deleita en mirar. Lo que expresa allá Isaías cuando habla de Jefsibá, porque el Señor habla de un pueblo al que llama, en ella está mi deleite, ¿sí? Ese pueblo lleno del Señor. Y cuando miramos todo el lenguaje tan hermoso, capítulo número 8, versículo número 7, 8:7 de Cantares, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, deseando lo menospreciarían, le dirían loco, ¿cierto? Y cuando uno mira todo el lenguaje de Cantares, se está encontrando un lenguaje donde el corazón está cada vez más traspasado de plenitud, más traspasado de llenura. Ahora, si le preguntara cuál camino querría escoger, ¿el de Cantares o el de Eclesiastés? ¿El de Cantares o el de Eclesiastés? Y cuando uno ve este contraste tan tremendo, uno dice, yo quisiera escoger el de Cantares. Yo quisiera toda esta plenitud, yo quisiera toda esta llenura, yo quisiera toda esta saciedad, toda esta plenitud tan maravillosa. Y un contraste como este nos permite reflexionar acerca de que definitivamente no hay nada que pueda complacer el corazón del ser humano y llenarlo, sino solamente la presencia viva de Dios. Absolutamente nada más. Por eso Dios, cada vez que nos está atrayendo es hacia quién, hacia Él. Por eso Dios está derribando muchas cosas en nuestro corazón, porque no hay otro atractivo en Dios sino Él. O sea, el atractivo de Dios es Él, es Él, y hacia Dios nos está llevando. Vaya conmigo entonces, por favor, doblámonos por allá a Éxodo, y vamos a mirar otro contraste aquí bien tremendo que nos va a servir mucho para los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Éxodo capítulo número 19.
versículo número 3, Éxodo 19:3. Dios ha sacado al pueblo de Egipto y ha hecho maravillas. Hemos oído mucho de lo que el Señor hizo y cómo Dios guardó a su pueblo, lo libertó con gran poder. Pero lo que más tenemos que oír es para qué Dios estaba haciendo todo esto tan poderoso, para qué Dios estaba haciendo todas estas maravillas tan extraordinarias. Y dice aquí el 19:3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a quién, a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a quién. Hermoso. Le está dando mucha claridad al pueblo. Lo saqué de Egipto, pero para traerlo a quién. Amén. En Egipto estabas completamente insatisfecho, estabas vacío, pero ahora te he traído para que te des cuenta qué es lo que va a llenar tu corazón, qué es lo que va a poner plenitud dentro de tu vida y plenitud dentro de tu caminar. Qué hermoso, porque con todas estas palabras Dios nos va dando entendimiento de su voluntad. Su voluntad para el ser humano no ha cambiado, llevarnos de regreso hacia dónde, hacia Él. Y una y otra vez nos está hablando, y una y otra vez está ensanchando este camino, hasta que el único deseo que arda en nuestro corazón sea un deseo por Él, sea un deseo por estar en sus brazos, por conocerlo, por disfrutar de su presencia. Pase adelantico a Éxodo 20, en el versículo número 18. El Señor había reunido el pueblo y empezó a manifestarse en el monte Sinaí. En el monte Sinaí el Señor está dándose a conocer a su pueblo. Ellos han conocido muchas cosas, pero tienen muy poco conocimiento del Señor. Y en el monte Sinaí el Señor les habló y el pueblo entero escuchó la voz del Señor. Y cuando escucharon al Señor, fue aterrador, ¿cierto? Aterrador para sus corazones, de tal manera que ellos contemplaron en su corazón no resistir a escuchar hablar a quién, hablar al Señor. Y dice aquí en el 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron ¿de qué? De lejos. Eso no les produjo un deseo de cercanía, sino que se distanciaron. Y dice el verso 19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, ¿para que no qué? Para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no ¿qué? Pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Verso 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Díganme si eso no es una maravilla extraordinaria. Habéis visto cómo el Señor se manifestó. Y en el verso 23 el Señor dice: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro que altar de tierra haréis para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Una manifestación gloriosa de Dios. Ellos se estremecieron frente a esa manifestación gloriosa del Señor. Y en esa manifestación Dios viene y les habla con claridad.
van a empezar a entender la diferencia que hay entre tener un Dios de yeso, un Dios hecho de oro y de plata, y el Dios al que se están acercando. Y se están acercando porque yo he decidido acercarlos aquí. Amén. Pero les habla con mucha claridad. Ellos pidieron: no nos hable Dios porque no lo resistimos. El Señor les envió un mensaje y les dice: no harán delante de mí ¿qué? Ni dioses de plata, ni dioses de ¿qué? Ni dioses de oro. Pase ahí adelantico al capítulo número 24. Está pasando todo este suceso y hay un lugar donde hay dos sitios sumamente diferentes, y aquí es donde vamos a mirar el contraste entre la diferencia de estar en la cima del monte y la diferencia de estar en la llanura. Porque en medio de todo esto, dice el capítulo 24, 1, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solamente se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con quién, ni el pueblo con él. Viene una instrucción de parte del Señor. Dios los está llamando, les da una instrucción muy clara. Y miren el verso número 9, pase adelantico. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú, y los 70 ancianos de Israel, y Dios les da una gracia maravillosa. Y vieron, ¿a quién? Y vieron 24:10, vamos, 24:10, Camila. Y vieron al Dios de Israel, y habían debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El Señor los convoca y ahora se muestra a ellos de una manera que no los aterró, sino de una manera donde ellos están admirados de lo que están viendo. ¿De quién? De lo que están viendo del Señor. La Biblia no da más descripciones, pero la descripción es suficiente para dejarnos ver que Dios estaba manifestando de una manera sobrenatural y con una misericordia extraordinaria, porque dice el verso 11: mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, ¿y qué? Y bebieron, ¿cierto? Sobrevivieron a esa experiencia, a esa manifestación de Dios. Esa manifestación de Dios no les produjo muerte. Esa manifestación de Dios era para Dios dejarles ver que Él no los quería destruir. Lo que Él desea es acercarlos hacia quién, acercarlos hacia Él. Pero sí les tiene que enseñar, ¿cierto? Sí les tiene que enseñar a quién se están acercando y a los brazos de quién está viniendo el pueblo. Y les permite esa experiencia maravillosa, de manera que no es un grupo pequeño, son 70 personas, más Nadab, más Abiú, más Aarón, ¿cierto? Es un buen grupo que puede dar testimonio de cómo el Señor se ha manifestado y cómo Dios ha tenido misericordia. Dice el verso 12: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Para qué? Para enseñarles. Mire, Dios le propone en todo ese acercamiento enviarles instrucciones claras. Dios se propone enseñarle a quién, a su pueblo, y ha llamado a Moisés para que suba a su presencia. Y dice el verso 13: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos. ¿Quiénes eran esos ancianos? Los 70 que habían visto a quién. Estos 70 tuvieron la experiencia del monte Sinaí, vieron a Dios de una manera aterradora. Ahora esos 70 tuvieron la experiencia de verlo ahí donde dice que lo vieron de una manera hermosa, como lo leímos en el verso 10, como en un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, ¿cierto? Dios
le permitió, se mostró a ellos en dos aspectos diferentes, uno aterrador y uno con una dulzura impresionante. Y miren lo que dice acá en el verso 13, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. ¿A dónde iba Moisés? A la presencia del Señor. ¿Sabían para dónde iba Moisés los 70 que quedaron ahí? Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, y el que tuviere asuntos, acuda a quién. De manera especial que Moisés sube a la presencia de Dios, y ahora Aarón y Hur quedaron como encargados de la dirección de quién, del pueblo, apoyados por esos 70 ancianos que habían visto. 70 ancianos significa personas con madurez y personas a las que Dios se había manifestado. El Señor se llevó a Moisés a su presencia y tiene un propósito de darle enseñanza, la cual va a transmitir a quién, a su pueblo. No olviden, cuando somos llamados a la presencia de Dios, el tiempo es de Dios. No es que uno llega a la presencia de Dios y uno llega a decirle a Dios cómo se hacen las cosas. No, yo vengo a Dios, porque es Dios el que me indique cómo se hacen todas las cosas. Y subió Moisés y ellos se quedaron ahí a la espera. ¿Con quién? Con todo el pueblo. Y dice el verso número 15: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, de manera que los que vieron estaban dando testimonio de que eso era un llamado de Dios, que con quien había ido a encontrarse Moisés era ¿con quién? Con el Señor, porque Dios mismo lo había llamado. Y eso era suficiente seguridad para que ellos esperaran con tranquilidad. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Miren lo tremendo. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a esperar? ¿Cierto? Porque no fue que Moisés entró y Dios empezó a hablar. Moisés entró allá, 6 días lleva esperando, y al 7º día, dice aquí, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de quién, de en medio de la nube. Si Dios me dijo que estuviera acá, mi labor es estar ¿qué? Aquí, ¿cierto? Pero me llamó y no me habla. Pero es que me llamó y no me dice nada. No, mi labor es esperar, porque no olviden, el que viene a sujetarse a Dios soy yo. No es Dios el que se va a sujetar a quién, a mí. Siga leyendo en el verso número 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 ¿qué? 40 noches. ¿Cómo serían esos 40 días? Sin palabras, indescriptibles, extraordinarios, días que uno no desea que terminen, que pasen, ¿cierto? Yo creo que lo triste de ese momento es cuando uno tiene que bajar del monte otra vez a la cotidianidad, salir de ese espacio tan glorioso, de estar ahí en la presencia del Señor, ahí disfrutando de esa gloria maravillosa que estaba cubriendo allí mismo, escuchando directamente a quién, directamente al Señor, y no solamente escuchándole, sino el Señor mismo mostrándole a Moisés cosas extraordinarias. Porque ahí en el capítulo 25 en adelante empieza a ver cómo el Señor empieza a dar las instrucciones a Moisés de cómo van a hacer el tabernáculo, de cómo van a ser hechas sus piezas, de cómo va a ser su funcionamiento. El Señor habla de cómo ha provisto absolutamente todo, habla de hombres a los que Moisés no ha descendido de la montaña, y Dios le dice: ya he preparado allá hombres que les he dado sabiduría y entendimiento para que entiendan y hagan todo lo que yo les estoy mostrando, de manera que no solamente Moisés estaba oyendo, sino que estaba viendo. Y qué hermoso, porque todo lo que Moisés estaba recibiendo para traer al pueblo, lo estaba viendo y lo estaba recibiendo ¿de quién? De Dios. Y mire lo hermoso,
es estar allá en la cima con el Señor, recibiendo del Señor. Y le fue dicho a Moisés, ahí en el capítulo 25, verso 8: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así que lo haréis. Miren, no solamente el Señor le dio las medidas, las indicaciones, sino que le mostró. Antes de que el tabernáculo estuviera construido, ya Moisés lo había visto. Dios se lo había mostrado. De manera que lo que iba a traer Moisés para hacer en medio del pueblo era diseño de Dios. ¿Se lo había mostrado quién? Dios, allá en lo alto, a solas, en lo íntimo, en esa comunión a la que Dios lo había llamado. Esos 70, ¿sabían quién había llamado a ese monte a Moisés? Sí, sabía que lo había invitado. El asunto es que el que entra a la presencia de Dios y está en la búsqueda de la presencia de Dios, sabe a qué entró. Pero el que está fuera de la presencia de Dios, ¿cierto? No, se pierde de muchas cosas. Allí está Moisés en un momento que uno no quiere que termine, que uno no quiere que acabe, que uno no quiere que pare, que se detenga. Un momento hermosísimo en la presencia del Señor. Pero aquí abajo, al borde de la misma montaña, en el monte arriba está ¿quién? Moisés. Y aquí al borde de la montaña están los 70, Aarón, Hur y todos los demás de quién? Los demás del pueblo. Van pasando los días. El asunto es que qué diferentes son los días cuando los vivimos no esperando al Señor. Qué diferentes. Porque las presiones van a empezar a agobiar nuestro corazón y van a empezar a agobiar nuestras vidas cuando no estamos a la espera del Señor. Porque en medio de todo eso se empezó a levantar el pueblo con una inquietud. Y la inquietud es: ¿dónde está Moisés? Pase ya al capítulo número 32. ¿Dónde está Moisés? 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Dónde estaba Moisés? En la presencia de Dios. ¿Quién lo había llamado? Dios mismo. Habían sido 70 hombres testigos de ese llamado que Dios le había hecho. Pero los que quedaron allá abajo estaban desentendidos de lo que Dios estaba haciendo. De manera que arriba hay un hombre escuchando al Señor, pero aquí abajo hay un hombre escuchando a los hombres. Y los hombres tienen muchas peticiones, y los hombres tienen muchas demandas, y los hombres tienen muchos gustos. Y el problema es cuando a un hombre le falta intimidad con Dios y los hombres lo presionan, y ese hombre que no tiene intimidad con Dios termina finalmente ofreciéndole al pueblo lo que el pueblo pide y no lo que Dios quiere traer, por esa falta de comunión y de intimidad. Porque el pueblo demanda: haznos dioses. O sea, queremos dioses. ¿Y los queremos a qué? A nuestro gusto. Y cuando falta intimidad con Dios, entonces terminamos trayendo ideas, filosofías y una gran cantidad de cosas en medio del pueblo de Dios. ¿Para qué había sido escogido Aarón? Para ser la voz de Dios. Para ser voz de Dios. ¿Qué le dijo cuando Moisés fue llamado? Uno de los peros que puso es: yo no sé hablar. Y el Señor le dijo: ya he escogido a tu hermano Aarón. Yo te hablaré a ti y él hablará lo que yo te diga a ti. Les voy a enseñar. O sea, que el Señor les iba enseñando ¿a quién? Les iba a ir enseñando a los dos. Y no olviden, Aarón estuvo ahí con los 70 cuando Dios se dejó ver en esa dulzura. Estuvo allá
cuando Dios se dejó ver en ese momento aterrador en el monte Sinaí. Pero llega un momento donde la presión del pueblo pesó más en Aarón que la voz de Dios en su corazón. Extrañamente, cuando uno escudriña un poco acerca de la vida de Aarón, casi nunca encuentra uno a Aarón en comunión con Dios. Uno encuentra muchos hombres. Mire que uno encuentra más cercano a Dios, a Josué, que a Aarón, ¿cierto? Y ese es un grave problema, porque hace que fácilmente entonces yo termine, en lugar de ser una persona que pueda ser un instrumento para que pueda anunciar esa cercanía que Dios quiere con su pueblo, para ser alguien que termine construyendo dioses para el pueblo y termine llevando al pueblo por un camino que Dios advirtió que no quería. No olvide que Dios, cuando ellos dijeron, no nos hable Dios, para que no muramos, recuerde que les mandó decir el Señor, no se harán dioses de plata ni de oro. ¿Fue claro el mensaje? ¿Fue confuso? No, ¿cierto? Ahora viene el pueblo y empieza a decirle a Aarón, queremos dioses de plata y de oro. Haznos dioses. Y el asunto es cómo Aarón está tan desconectado de Dios y con tanta facilidad cedes a las peticiones del pueblo, a lo que el pueblo quiere. Porque dice, levántate, verso 1, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso número 2, Aarón dijo, déjenme, primero hay que orar, hay que preguntarle al Señor, hay que humillarnos delante de Dios para pedir ¿qué? Su dirección. ¿Qué dijo Aarón? Y Aarón les dijo, apartaos zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Qué tremendo un haber escuchado al Señor con tanta claridad como se manifestó en el monte Sinaí, como se les manifestó a esos 70, y haber sido tan sordo a lo que Dios dijo. Qué tremendo. Por eso se hace tan necesario, mis amados, es que no nos quedemos de oídas, oímos y nos olvidamos. Se necesita tomar tiempo en el Señor, tiempo con el Señor, para decirle, Señor, hay tantas cosas que, Señor, solamente tú las puedes agradar en mi corazón, solamente tú las puedes asentar en mi vida. No olvide que hoy hay un mundo de información aún inundando la iglesia. No solamente el mundo está inundado de información, aún la iglesia está inundada de información, y aún, ¿cómo vamos a aprender a discernir si hoy abundan los buenos oradores en las iglesias? Y no olvide que una persona sea buen orador no significa que esa persona sea espiritual, y esa vez es lo que la iglesia no diferencia. A la iglesia le parece que con que la persona hable muy bonito, con que se desenvuelva muy bien y con que se muestre tranquila y habilidosa con lo que está haciendo, es suficiente. Y hay personas, ¿cierto?, que pueden tener una muy buena habilidad, ¿cierto?, pero no percibirse nada de espiritualidad en la vida de esa persona. Y hay personas que pueden hablar no con tanta habilidad, con mucha sencillez, y esa persona tener mucho de Dios, más autoridad en las pocas cosas que dijo, que el que con mucha oratoria dijo muchas cosas, pero realmente no tuvo profundidad y peso en nada de lo que dijo. Pero ¿cómo aprendemos nosotros a diferenciar? Si no olvide que el pueblo demanda. El pueblo quiere es que me hablen de cómo yo salgo de la pobreza, ¿cierto? Entonces el pueblo, queremos es un Dios que nos saque de la pobreza. Queremos es un Dios que nos saque de la enfermedad. Queremos es un Dios que nos ponga a gobernar, ¿cierto? Haznos dioses. Es que así es que los queremos, así es que los deseamos. Y muchas veces, ¿cierto?, los que lleguen a la iglesia, por su falta de intimidad, terminan ofreciéndole al pueblo los dioses que el pueblo está demandando. Dioses hechos al gusto de ellos,
¿cierto? Hechos al gusto del corazón del pueblo, y no a Dios como Dios mismo ha deseado manifestarse. ¿Qué diferencia? ¿Qué está viendo Moisés allá? Está oyendo a Dios y está viendo el modelo de Dios. ¿Qué está viendo Aarón? Está escuchando a los hombres y se puso a hacer lo que los hombres ¿qué? Lo que los hombres querían. Y uno pudiera decir, ¡oh! Avivamiento, porque como a eso llamamos avivamiento, ¿cierto? Con facilidad. Nosotros llamamos avivamiento al jolgorio, llamamos avivamiento a la bulla, a la gritería, a la emotividad. A eso llamamos avivamiento, ¿cierto? Cuando el avivamiento verdaderamente lo que debe producir es quebrantamiento, caer derretidos a los pies del Señor, ¿cierto? Porque miremos aquí rápidamente para no demorarnos, porque dice, ¿qué les dijo Aarón al pueblo? Traigan zarcillos, traigan de todo. Dice entonces, verso 3, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas y los trajeron a ¿quién? Aarón. ¿Sí o no? Oh, se recogió tremenda ofrenda. Tremenda ofrenda, o sea, nunca habíamos visto ahora al pueblo así. Qué desprendimiento para hacer todo esto. Y dice el verso número 4, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de ¿qué? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante de ¿quién? Del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta. ¿Qué nombre le puso al becerro? ¿Cierto? ¿Qué nombre? ¿Cierto? Porque no olviden, no todo lo que se le ponga al nombre de Dios es de Dios. Porque a veces nosotros creemos que si a alguien se le añade el nombre de Jesús, entonces seguramente ya eso lo hizo diferente. Arriba se está viviendo algo glorioso y acá se está viviendo es un caos. ¿Qué hizo toda esta gente? Mire, lo que no hicieron con Dios, lo hicieron con su becerro. Se despojaron de sus pertenencias, ¿cierto? E hicieron fiesta y se desbordaron en la fiesta. Porque mire cuando van descendiendo, pase al verso número 15. Nos adelantamos un poquito. El Señor le dijo a Moisés, desciende porque el pueblo que sacaste de Egipto se desenfrenó. Verso 15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, la escritura era de Dios y Dios grababa sobre las tablas. Qué hermoso. Cuando oyó Josué el clamor, cerca de con él estaba ¿quién? Josué. Cuando oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en dónde. ¿Se imagina cómo se sentiría de grotesco el ambiente? Alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie de ¿quién? Del monte. Miren la diferencia que había en el corazón de Moisés, trayendo de la presencia de Dios celo para diferenciar lo que honra a Dios. ¿Qué no había en el corazón de Aarón? Para Aarón todo era igual. Para Aarón todo se volvió igual. Lo mismo era ofrecer una cosa que ¿quién? Que otra. Verso 21. Hacia adelantico. Y dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Miren lo tremendo. ¿Cuánto se interpuso Aarón a lo que el pueblo quería hacer? Absolutamente nada. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Miren como a veces vemos las cosas de simples. Esto causó un gran enojo en el corazón de Dios. Pero Aarón, en la forma en cómo está su corazón frente a Dios, todo lo ve como simple.
Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. ¿A quién le echó la culpa? Tú conoces al pueblo, que es inclinado ¿a quién? Listo, está bien que el pueblo sea inclinado al mal, pero ¿por qué no le hablas la verdad? ¿Por qué no le enseñas el camino? ¿Por qué no le diriges? O sea, que si no quieres caminar en ese camino, pues no es mi responsabilidad. Yo no fui llamado para obligar a ninguno a caminar como debe caminar, pero eso no significa que no le hable con claridad al pueblo. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Venga, ¿y por qué no se paró y dijo: pero es que él está con Dios, recibiendo las instrucciones que nos van a guiar? ¿Dónde está el pensamiento de Aarón? Que no se paró con autoridad, que no se paró con convicción para decir: vimos que Dios lo llamó, y antes de llamarlo se nos presentó, nos confirmó que era un llamado de Él, y vimos que la nube cubrió la montaña, Dios lo rodeó, Dios nos va a dar instrucciones para nosotros, esperemos. Pero ¿cuál fue la actitud de Moisés? De Aarón. Y yo le respondí, verso número 24: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y lo más conchudo que uno puede hacer, y salió este becerro. O sea, es que es como hasta obra de Dios, ¿cierto? ¿Se da cuenta el contraste entre la llanura de la dependencia de los hombres y la cima donde se depende de Dios? Porque allá en la cima tal vez se van a decir cosas, o se van a recibir cosas que cuando se compartan con el pueblo no van a ser populares, y no van a venir muchos a decir amén, y no van a venir muchos a despojarse de todo para ponerlo ahí adelante. Ya van a ser pocos, ¿cierto? ¿Cuántos salieron de Egipto? Muchos. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida de ellos que salieron de Egipto? Una minoría. Y nos damos cuenta, porque necesariamente tiene que haber corazón para Dios, y el corazón para Dios es diferente. Es diferente el corazón que había en Eclesiastés para buscar las cosas de aquí, y era diferente el corazón que había en Cantares. Era muy diferente. Era diferente el corazón que había en la Sion, buscando a Dios. Si mis siervos hubieran estado en mis secretos, no hubieran bajado a decir al pueblo lo que quieren oír. Lo que quieren oír. El pueblo de hoy quiere es cómo hacerse rico, cómo hacerse famoso, cómo hacerse reconocido, cómo hacerse más fuerte. No cómo estar más lleno de Dios, no estar como más complacido su corazón en el Señor. Pero ¿cuántos líderes hoy como Aarón? Simples en su relación con el Señor y totalmente condescendientes con el pueblo. Y como la mayoría está contento, entonces a eso llamamos avivamiento. Y eso causó fue un gran enojo. Cuando bajó Moisés, lleno de Dios, sintió la diferencia. ¿Cómo es posible que no se diferencie entre una cosa y otra? Porque para diferenciar, amados, necesitamos estar llenos de Dios. Si no hay comunión con Dios, va a ser difícil de diferenciar que estamos construyendo, no solamente porque hablemos de alguien que lidere, sino nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos terminar siendo condescendientes con nosotros mismos en muchas cosas, por la falta de intimidad, porque no aprendemos a diferenciar, porque no buscamos el modelo que viene de Dios, sino que queremos crear nuestro propio modelo de cristianismo, nuestro propio modelo, y eso no funciona, porque la única manera que funciona y que es agradable a Dios es que proceda de Dios y que sea conforme al diseño y que sea conforme a lo dispuesto por quién, a lo dispuesto por Dios. Verso 25, miren. Y viendo Moisés que el pueblo estaba como ¿cuánto pueblo que hoy se llama cristiano desenfrenado en su corazón? Desenfrenado, lleno de toda clase de ambiciones, pero ambiciones de este mundo.
Dice Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no las de la tierra. Y qué tremendo, porque este contraste nos permite poder aún delante del Señor examinar qué clase de creyentes podemos nosotros estar siendo. Hombres y mujeres que están yendo allá a la presencia de Dios para que todo lo que se instale en su corazón sea de Dios. Hombres y mujeres que están tomando de todo lo que aparece en el camino para ponerle el nombre de Dios, y con eso está siendo más pervertido su camino y se está distanciando más del Señor, porque no somos agradables al Señor por tener buenas ideas. Le somos agradables por tomar de Él, por recibir lo que Él ha dispuesto, y a eso nos está llamando el Señor. Nos está llamando a lo íntimo. Qué hermoso que no solamente nosotros seamos íntimos, sino que oremos al Señor: Padre, levántate servidores que sean íntimos, Señor, que todo lo que traigan, que todo lo que expongan, que todo lo que anuncien, Señor, venga de tu presencia, Señor, que te puedan oír y te puedan oír con suma claridad, para que cuando hablen con claridad de ti, Señor, para que no tengamos una imagen de Dios hecha por los hombres. La imagen que ellos tenían de Dios era un becerro, y cuando tú miras la imagen gloriosa que aparece descrita en la palabra, la vio Daniel, cuando Daniel empieza a describir al Señor, y Juan, allá en Apocalipsis, utiliza cosas como para expresar lo más cercano a lo que está viendo, porque lo que está viendo es inexplicable. Sus ojos son como llamas de fuego. Frente a su mirada uno se ve desnudo. ¿Cómo hace uno para describir esos ojos? Esos ojos del Señor, sí. ¿Cómo hace uno para describir si la luz de Dios es una luz inaccesible? Es imposible describirla y volverla un argumento terrenal. Pero terminamos construyendo dioses a nuestro gusto, y simplemente le ponemos, como hicieron allí, el becerro, ¿cierto? ¿Cómo llamaban al becerro? Dios. Mañana será fiesta para Jehová, y ahí estaba el becerro. Necesitamos cada día, mis amados, ser hombres y mujeres íntimos del Señor. No olviden, el Señor le dijo a Israel: lo saqué de Egipto y lo he puesto sobre alas de águila para traerlo hacia aquí, hacia donde Dios te está trayendo, hacia donde Dios nos está llevando, es hacia Él, para que le escuchemos a Él, para que el celo de Dios sea el que arda en nuestro corazón, para que haya discernimiento en nuestro corazón, para que haya luz en nuestras vidas. Y si esa luz alumbra nuestro corazón, no iremos por tinieblas, y por torpes que seamos, no nos extraviaremos del camino. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta noche, Señor, que nos permite, Señor, mirar un poco más a través de tu palabra, esos contrastes, Señor, contrastes que nos dejan ver una gran diferencia entre lo que es vida y lo que es muerte, Señor, entre lo que es luz y lo que es tinieblas, Señor. Qué contraste tan profundo entre la búsqueda de Eclesiastés y la búsqueda de Cantares. Qué diferencia entre la cima, donde se recibe la dirección, la luz, el modelo, el diseño de Dios, a esa llanura donde estamos cediendo es a la presión de lo que los hombres quieren, Señor. Precioso Dios, fortalécenos, Señor, porque ciertamente, Señor, si tu presencia no toca nuestro corazón para entender que hemos sido llamados para una relación íntima, Señor, fácilmente podemos terminar construyendo toda clase de ídolos, no solamente para nosotros, sino cuántas veces podemos terminar también construyendo ídolos para que otros corran tras ellos, Señor. Y hacemos desenfrenar la vida de muchos, y la nuestra pudiera desenfrenarse, Señor, si no entendemos cuál es el lugar, cuál es la fuente, de dónde proceden todas las cosas, Señor.
por tu gracia maravillosa. Permítenos entender, Señor, que nos estás convocando una y otra vez, Señor, a mirarte a ti, Señor, como has dicho en tu palabra. Los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros recibieron iluminación, Señor. Allí en la cima fue donde hiciste resplandecer el rostro de Moisés. Tu luz brilló sobre la vida de este hombre, Señor. Precioso Dios, mientras que allá en tu presencia había luz brillante, abajo en la llanura, ante la ausencia de búsqueda, solo habían tinieblas y oscuridad que se evidenciaba en todas sus acciones, Señor. Por favor, Padre, te clamamos que nos permitas aprender de todos estos contrastes, Señor, que hay en tu palabra, Señor. Porque ciertamente, Señor, no queremos escoger, Señor, esa indiferencia, esa frialdad, esa tibieza, esa superficialidad que había allí, de aquellos que, habiendo oído, Señor, no esperaron en ti, no esperaron, Señor, pacientemente tu dirección. Por eso no nos dejes correr, Señor, desenfrenadamente, Señor, porque podemos correr, Señor, con afanes, y esos afanes, Señor, llevarnos, como dice tu palabra, que los afanes de este mundo, que el afán por las riquezas ahogan la palabra, Señor. ¿Y cuántos afanes pueden ahogar, Señor, las cosas que tú hablas en nuestro corazón? Por eso, Señor, pódanos, desarraiga de nuestro corazón todas aquellas cosas que se pueden convertir en ídolos, y si aún hay ídolos, Señor, te clamamos, líbranos, Señor, de los ídolos que haya en nuestro corazón y de toda imagen distorsionada que nuestro corazón tenga de ti, Señor. Padre, permítenos aprender de la diferencia que había de estar allá en el monte, cubierto de la gloria del Señor, a estar en la llanura, Señor, cediendo a la presión de los hombres, Señor. Por favor, permite que nuestro corazón esté completamente cedido a ti y que tú seas el que gobierna nuestra vida, Señor. Gracias por tu preciosa palabra en esta noche, gracias por tu consejo y tu sabiduría, y gracias, Dios, por habernos permitido esta gracia.